Walter Gorbach. El licenciado es profesor universitario, licenciado en criminalística y especialista en accidentología y siniestralidad. Además, es magíster internacional en política criminal. Todo suyo. Muchas gracias, señor senador. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros lo que vamos a tratar de exponer son diferentes aspectos del proyecto de ley de la senadora Huala, el cual, desde el punto de vista técnico-científico, es decir, de lo que a mí me compete, que tiene que ver con todas las probanzas técnicas que se necesitan ante la autoridad judicial para el juzgamiento y con total objetividad el esclarecimiento de los hechos. El proyecto aborda diferentes aspectos desde el punto de vista jurídico, los cuales no me voy a explayar, ya que hay otros expositores más calificados para ello, pero sí vamos a plantear o voy a plantear aquellos elementos que entendemos que hay que reformular en el Código Penal. Nuestro Código Penal sufrió diferentes reformas en relación a la siniestralidad vial. Allí por el año 1999 fue una de ellas. Después hubo otra reforma justamente en estas figuras del homicidio culposo en el año 2016. Y en la actualidad vemos que en tantos años, 24 años, si bien todas estas reformas fueron importantes, trajeron elementos nuevos y novedosos, la siniestralidad vial nos está ganando por goleada. Recién el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial expresó las cifras, que son cifras alarmantes, que mantiene el país desde varias décadas, y esto ya trasciende a una cuestión política. Todos nosotros tenemos algún amigo, algún conocido, hijos, nietos, menores de 35 años, ¿verdad? Bueno, es la primera causal de muerte. Es decir, estamos hablando de una problemática muy sensible en el cual tenemos que pararnos en ver si, como hoy está reformulada, ciertas figuras del Código Penal son efectivas, si estas figuras traen esa consecuencia al condenado, al infractor, pero más que nada nosotros nos focalizamos en la multiplicidad de agravantes. Es decir, lo que tratamos de poner sobre la mesa es qué es lo que ocurre con aquel individuo que suma varios agravantes y hoy el Código Penal se queda con una escala máxima entre 3 y 6 años. Y desde la casuística, yo les hablo desde mi experiencia pericial, en la gran mayoría de los hechos de trascendencia pública en lo que tiene que ver con siniestralidad vial y siempre asistiendo a la víctima, el juez está limitado en esa vara, incluso con una suma enorme de agravantes que rayan lo que son las figuras casi intencionales, es decir, lo que podría ser el dolo o el dolo eventual, cuestión que es una construcción jurídica impensada y muy difícil de probar ante la autoridad judicial. De hecho, escasísimas condenas hay en esta figura y todas lo llevan al juez a limitarse a lo que tiene el Código Penal, es decir, a irse a esos 3 a 6 años de prisión en los homicidios agravados. Aquí lo que vemos nosotros es, y hay muchísimos hechos de connotación pública, en la cual el conductor circula alcoholizado, con estupefacientes, a exceso de velocidad, cruza el semáforo en rojo. Hay más de 2 víctimas fatales y la sanción máxima queda en esos 6 años que casi nunca se contempla. ¿Por qué? Porque siempre hay algún tipo de atenuante en la persona y la escala penal sigue siendo corta o insuficiente. ¿Para quién? Para las víctimas, pero para la sociedad. Y a través de los fallos se educa, lo dijo el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ese círculo virtuoso
no termina con la sanción o la condena en aquel individuo que transgredió todas las normas, y lo voy a decir en un lenguaje poco académico, sin importarle, sino que se nutre el sistema de esa sanción en ese efecto educador hacia el resto de la sociedad. Nosotros vemos en los medios de comunicación determinados hechos puntuales en donde hay un imputado con, reitero, alcohol, estupefacientes, exceso de velocidad, y después tiene una sanción o una pena en suspenso, o apenas estuvo algunos meses purgando, digamos, una condena. Y esto no es un buen mensaje y no sirve para la educación vial y no sirve para disminuir la siniestralidad vial. Aquellos países que han tenido éxito en la materia han atacado el sistema por diferentes facetas y una de ellas es la respuesta del Estado. La respuesta del Estado. El Estado tiene que estar presente y tiene que dar una respuesta en estos casos, reitero, de suma gravedad, que son los que principalmente aborda el proyecto de la senadora Wala. Desde el punto de vista científico, hay varios aspectos que ahí hemos trabajado o se ha trabajado. Uno de ellos es el de penalizar como agravante a la velocidad, es decir, la velocidad cuando lleva un 30% mayor a la velocidad máxima. Hoy por hoy el Código Penal nos habla de 30 kilómetros por hora de más a la norma. Nosotros decimos, no, tiene que haber un porcentual. Ese porcentual en un 30%, porque tiene que ser equitativo a las diferentes velocidades. Es decir, si hay un individuo que pasa por una escuela, cuya velocidad máxima en general son los 20 kilómetros por hora, recién el agravante le aplicaría más de 50 kilómetros por hora, según la normativa actual. Y nosotros hablamos de un 30%. El 30% tanto para velocidades altas, como puede ser una autopista, 110, 100 kilómetros por hora, que sea a 130, a 140, y las velocidades bajas, urbanas. La gran siniestralidad, aunque parezca mentira, es urbana. Y los problemas son urbanos. Sí, tiene una connotación pública enorme el accidente o el siniestro, mejor dicho, como debemos hablar, en ruta. Pero las cifras son urbanas. El motociclista, el vehículo que no, el autotransporte de pasajeros que encerró o no vio otro vehículo, el que pasó en rojo. Bueno, eso es uno de los aspectos. Otro de los lineamientos que también intentamos abordar desde el punto de vista técnico, y digo esto por la probanza, porque esto hay que probarlo ante la autoridad judicial, tiene que ver con el alcohol. Ustedes, aquí el Senado, la Cámara, es decir, este honorable Congreso, ha dictado la ley de alcohol cero. Esa ley que es fundamental y es indiscutible que el alcohol al volante es incompatible. Por lo tanto, entendemos que y avalamos y apoyamos el proyecto de la senadora Wala, que habla justamente del alcohol cero como agravante. Hoy por hoy el Código Penal recién aplica el agravante, por ejemplo, en los conductores particulares, cuando tienen 1 gramo de alcohol por litro de sangre. Es una barbaridad. Hoy la norma tiene que readecuarse. Si tenemos una ley nacional que en buena hora este honorable Congreso ha dictado, de alcohol cero, el Código Penal tiene que tener una consonancia porque también trabaja a nivel nacional el Código Penal. Esto es otro de los temas, justamente el alcohol. Y el alcohol es un efecto enorme que tiene en la siniestralidad vial. Casi el 50% de los hechos o siniestros viales hay alcohol presente, en víctimas o en imputados. El alcohol está presente. Es una problemática muy severa que la vemos, ¿dónde? En las autopsias, las vemos en los imputados cuando se le logra hacer una extracción sanguínea y con todos los análisis periciales que a veces las dificultades implica. Después, el código, o mejor dicho, el proyecto, reitero, también trabaja en esa tercera figura para las lesiones, los lesionados, las lesiones agravadas. Otro gran problema dentro de las estadísticas, porque en general las estadísticas son bastante certeras ante los fallecidos, 4.000, 5.000, algo más, algo menos, generalmente estamos en esa tasa anual, pero los lesionados graves es una estadística que se hace más difusa.
Y se habla de 120.000, 150.000, son lesiones a veces permanentes, a veces con discapacidades importantes. Y esta cuestión también hay que atenderla porque también tendría que aplicar esta tercera figura del agravamiento, reitero, cuando hay más de 3 agravantes. No estamos diciendo solamente al conductor que quizás pasó la luz en rojo porque justo estaba cambiando el semáforo y no tuvo tiempo de generar una maniobra evasiva y está involucrado en el siniestro. Estamos solamente diciendo el que tiene más de 3 agravantes. Es decir, lo voy a decir fuera de lo académico, más allá que uno generalmente se expresa ante los académicos, hay una cuasi intencionalidad. Todos sabemos que no se puede tomar alcohol, sabemos que el exceso de velocidad mata, sabemos que cruzar un semáforo en rojo es un potencial peligro. Bueno, cuando se suman más de 3 o 3, que aplique esta figura. Vimos también los otros proyectos muy interesantes que cada uno aporta una mirada muy similar. Por ejemplo, también habla del alcohol cero la senadora Sagasti en su proyecto, que es coherente porque justamente a lo que estamos conversando, esa norma ya dictada a nivel nacional, lo toma el proyecto de Sagasti y lo toma el proyecto de Wala. Y lo mismo ocurre con el otro proyecto ya del senador no mandato cumplido, Basualdo, que aborda otro agravante que nosotros también podemos incorporar, es decir, ustedes en la discusión técnico-política, que es el de cruzar una vía justamente, es decir, con barrera baja, es decir, cuando no está habilitado el cruce, que para las faltas contravencionales siempre eso es una falta muy grave, el efecto justamente de transgredir una barrera no habilitada. Estos son como espectros generales. Yo quizás me pondría, si me lo permite el senador Pagotto, ponerme quizás a disposición si hay alguna pregunta desde lo técnico. Lo mío es lo pericial, lo más difícil que nos toca dentro de la actividad judicial. Comprobar los hechos y dárselo al juez para que diga si hay o no hay responsabilidad y en qué medida. Pero si el juez no tiene las herramientas en esta suma de agravantes, la escala es así, chiquita, y realmente es injusta, porque le cabe la misma justicia a aquel que tuvo un descuido, entre comillas, que aquel que infringió numerosas normas o justamente varios agravantes. ¿Algún senador tiene alguna pregunta para el expositor? El senador